mundo cuando hablamos de economía? Bueno, pues en la semana que estamos cerrando abundaron los datos económicos en esta que fue la primera semana de marzo y que están mostrando que la respuesta es que la economía global está desacelerando. Con ejemplos específicos, la fuerte caída de las exportaciones chinas de 20,7% la caída en febrero en dólares, se esperaba una baja de un solo dígito. Las importaciones también bajaron más de lo esperado, 5,2%. 3 días después se conoció este dato, después de este otro evento, el primer ministro Li Keqiang de China reconociendo que se viene una dura batalla de la autoridad china para lograr el crecimiento económico, el más bajo en décadas para ese país, que será de entre 6 a 6,5%. A todo esto se sumó además el jueves el viraje de 180 grados que hizo el Banco Central Europeo, que ahora va a revivir su programa de estímulo de tiempos de la crisis financiera para combatir la desaceleración en la eurozona. No solo eso, el BCE recortó y fuertemente el pronóstico de crecimiento para este año desde el 1,7 al 1,1%. En este escenario mucho más débil, con una menor demanda global y luego de la batería de aranceles que ha impuesto Estados Unidos a productos de muchos países, mayormente China, pues se reporta el mayor déficit comercial estadounidense en una década. Este dato de 2018, hablamos de 621,000 millones de dólares, a ese nivel creció la brecha. Y también tenemos el dato que nos llegó de Japón, una caída en el índice de condiciones de negocios, es la tercera baja consecutiva, un dato que además empieza a despertar la duda allá en Japón si la tercera mayor economía del planeta habría caído en recesión, cuando además 2 meses atrás el ministro de Economía japonés decía que el ciclo económico de Japón había ya superado al de 73 meses que duró el del año 2002. Eso es parte de la respuesta de cómo se ve el mundo y la economía global. Pero ¿cómo están reaccionando los inversionistas? José Luis de Haro, ¿qué me dices? Pues de momento, Gaby, parece que esta semana están digiriendo todos esos datos que comentabas y realmente se están dando cuenta de que ese debilitamiento global del que venimos hablando durante los últimos meses se está materializando no solo aquí en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, en China, en Japón, y por eso estamos viendo cómo vamos a acabar la semana con un balance semanal negativo, con caídas del entorno al 2,6% en el caso del Dow Jones y del Standard & Poor's 500, algo más acusadas para el Nasdaq compuesto, de cerca del 2,9%, en un momento en el que sí que es cierto que hemos visto cómo las subidas de enero y febrero también estarían fomentando en cierta forma la recogida de beneficios, pero sin embargo ahora todas las miras siguen puestas en si realmente vamos a acabar viendo un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Parece que se están disipando las previsiones que apuntaban a que ese acuerdo podría llegar a firmarse o a oficializarse a finales de este mes. Estamos viendo sobre todo tensiones en lo que se refiere a cuál va a ser el mecanismo de supervisión, y todo ello parece que está fomentando ese pesimismo que se está viviendo en estos momentos en las mesas de inversión y que viene sobre todo protagonizado por las tensiones arancelarias que están afectando a China, que a su vez están afectando a Europa, que en estos momentos está dependiendo mucho de la demanda china también, y todo ello está fomentando una situación que de momento ha hecho que las perspectivas de beneficio aquí para las empresas estadounidenses vayan a caer por primera vez desde el primer trimestre de 2016, y todavía tenemos en duda si veremos una recesión en los beneficios o no. De momento parece que eso no debería ocurrir, Gaby. Y sumemos la dramática desaceleración que se reportó en la creación de empleos en Estados Unidos en febrero. Hablamos de 20,000 después de los 311,000 que se crearon en enero. Hubo buenos números en algunas partes de este informe del Departamento del Trabajo. El ingreso por hora fue mejor, creció 3,5% arriba, pero aquí la pregunta es, ¿esta es una tendencia o apenas es una primera señal? No podemos confirmar tendencia. De momento, Gaby, lo que se habla en estos momentos entre las mesas de inversión y los economistas es que debería ser un episodio aislado. Hablábamos de 20,000 puestos de trabajo después de esos 311,000 generados en enero, que normalmente suele ser un mes en el que no se suelen generar tantos puestos de trabajo. Además, también veíamos el efecto del cierre del gobierno. Eso se ha dejado notar ya en la tasa de paro, que finalmente ha caído de nuevo hasta el 3,8%. Hay otros datos que apuntan
apuntan al optimismo, no solo ese repunte en la inflación salarial, sino, por ejemplo, también en la tasa de paro U6, que incluye a los parados de más de 6 meses o aquellos que tienen un empleo a media jornada y quieren un empleo a jornada completa, que llegaba a tocar mínimos no vistos desde el 2000. Lo que está claro es que hemos visto cómo en los últimos 6 meses Estados Unidos ha generado una media de 190.000 puestos de trabajo, y esto es un mínimo de hace un año, con lo cual en estos momentos vamos a tener que estar siguiendo muy atentos cómo va evolucionando ese mercado laboral, que no debería empeorar, pero que sin embargo sí que va a llamar la atención de la Reserva Federal. Es importante también destacar que ese repunte en la inflación salarial no debería afectar los planes de la Fed de seguir manteniendo la paciencia y estar prestando mucha atención a los datos entrantes en busca de más señales de desaceleración. Exactamente, era importante mencionar el tema de la Fed porque el dato que se esperaba para determinar si hay o no presiones inflacionarias es el crecimiento de los salarios en el informe de febrero. Oye, hablemos de temas menos macro y más empresariales. La expansión de Airbnb, que se anuncia con la compra de Hotel Tonight, es un sitio de viajes y hoteles, es una app para encontrar habitaciones de hotel con descuento. Y todo esto, lo más importante, antes de que debute en bolsa. Así es, Gaby, una operación de la que no hemos conocido el precio, pero tenemos que tener en cuenta que Hotel Night llegaba a tener una valoración de alrededor de 463 millones de dólares según su última captación de capital, pero es una compra importante en un momento en el que Airbnb se está preparando para competir directamente con otras compañías como Expedia o Priceline, y además apuntabas esa preparación para salir a bolsa. Es importante aquí destacar que Airbnb, al contrario, por ejemplo, de Uber o de Lyft, es una compañía que es rentable, que ya ha encadenado 2 años consecutivos generando beneficios de forma ajustada, y que además en el tercer trimestre del año pasado llegaba a ingresar más de 1.000 millones de dólares, y en estos momentos sigue expandiendo su catálogo para encontrar más habitaciones de hoteles, también en hostales, en resorts. Lo hemos visto porque ha duplicado ese número de ofertas en el último año, y esta compra se adapta perfectamente para prepararse de cara a una posible salida a bolsa, y también recordar que Airbnb en estos momentos tendría una valoración del entorno a los 31.000 millones de dólares. Oye, ¿qué semana estamos cerrando con todos estos datos económicos de verdad? Hay que subrayar porque lo que se está conociendo nos está confirmando muchas cosas. A descansar se ha dicho. Lo mismo, Gaby.